fuerza de mujer. Bienvenida, querida Inma. Hola, guapa mía. Mi ¿Qué guapa, ¿qué tal? hora tienes? Yo aquí las 10:15 de la noche. Eso, a Inma la tenemos en España y bueno, eso no ha sido impedimento para que ella esté con nosotras conectadísima en muchas ocasiones en los últimos en meses de este año y del año pasado también, y eso pues la llevó a lograr su meta en tiempo récord, porque la verdad hiciste un trabajo magnífico con tu libro. Creo que en 4 meses estaba más que listo y estábamos lanzando, ¿verdad? Así que me da mucho gusto tenerte aquí, Inma. ¿Cómo te sientes? Pues me siento encantada de estar aquí, de compartir tanto valor. Es impresionante, estoy viendo a mis compañeras y es maravilloso. O sea, realmente siento que todas estamos conectadas, todas en el fondo. O sea, como yo ahora después explicaré un poquito, es la raíz, los cimientos, o sea, desde dónde partimos, aunque cada una tenga su peculiaridad y siempre la base es la misma. O sea, es maravilloso de verdad cómo podemos llegar a conectarnos, como digo yo, las ovejitas negras, nos llegamos a encontrar en un mismo lugar. Y luego, cómo brillamos todas, o sea, cada una tiene su propia luz y es maravilloso, de verdad, estoy impresionada, impresionada del valor que estoy, y el reflejo, porque realmente luego es como digo, somos espejos. O sea, yo me estoy viendo con ella, sé que muchas de las cosas van a resonar, se van a volver como a repetir, como porque es lo que digo, cada una tiene su peculiaridad, pero sí es cierto que la esencia es la misma. Y es maravilloso, o sea, impresionada, encanta. Encanta. Gracias, gracias. Yo ya te dejo el escenario, así que listas para escucharte. Un aplauso, Inma. Nos vemos. Gracias, guapa, gracias. Bueno, a ver, pues ponemos la presentación. Vale. Bueno, pues primero, hola a todas, a todos los que estáis por aquí. Daros las gracias por permitiros, como dice Beni también, ¿no? Estar en este espacio y dedicar este tiempo a tener conocimiento, adquirir cosas, porque como a mí me dicen también mucha gente, nunca se sabe todo. El que diga que lo sabe todo, eso no es cierto. Siempre tenemos que empezar como que no sabemos nada, porque todo nos aporta siempre algo, siempre. Y eso, daros las gracias y nada, que estoy encantada de estar aquí, de que me hayáis invitado a este espacio. Em, Empiezo, por ejemplo, mi libro se llama Ser exclusivamente real. ¿Alguna vez has sentido que tu vida ya no te pertenece? Ocurre que yo quiero hablar hoy a vosotras porque sois mujeres que lo habéis dado siempre todo, ¿vale? Mujeres que habéis dado a vuestra familia, a vuestros hijos, a todo el mundo, y vosotros os habéis quedado en muchas ocasiones en el último lugar, ¿vale? Entonces, os quiero preguntar, ¿cuál ha sido la última vez que pensaste en lo que tú querías? En lo que tú querías hacer. No lo que quería tu hijo, no lo que quería tu esposo, no lo que quería la gente, no lo que esperan de ti, sino qué es lo que tú realmente querías, ¿no? Pues esa es una de las preguntas, como digo yo, base de cuando nos damos cuenta que nos olvidamos de nosotras mismas. Aquí aprenderás, lo que yo quiero enseñar un poquito es cómo transformar lo imposible, que fue lo que yo hice en cierto modo, porque yo creía que no podía transformarlo, en posible gracias al método que yo he creado de Recupera tu vida. Y ahora explicaré un poquito más adelante. Realizando unos cambios que son impresionantes realmente, o sea, son inéditos en tu vida, pero que realmente hacen el cambio. Como digo, si estáis aquí, todas resonamos en lo mismo y quiero compartir por eso esas poquitas cosas que puede hacer esos cambios y yo os quiero ayudar.
Mi nombre es Isma Gómez, soy mentora de transformación personal y todo esto va relacionado en lo que es mi experiencia personal, o sea, mi transformación, y un poquito de ciencia y todo el conocimiento que he adquirido durante 10 años de mi vida. Muchísimos más, pero sí es cierto que ahora cuando os cuento un poquito más adelante veréis por qué el motivo. Pasamos, sí. ¿Quién soy yo? Vale. Pues soy Isma Gómez, como decía, y sé lo que es tocar fondo. Durante 10 años viví una lucha silenciosa contra la pérdida de mi salud física, literalmente. Apenas podía moverme, necesitaba ayuda de terceras personas, tenían que vestirme, o sea, ducharme, ciertas cosas me costaban la vida. Perdí mi salud mental porque me sentía incapaz de muchísimas cosas, limitaciones, y emocional. No sabía gestionar mis emociones, me desbordaban mis emociones. Me sentía atrapada en un ciclo de desesperación, de desconexión y de vacío. Me sentía totalmente vacía. Pero un día, en medio de la oscuridad, decidí levantarme. No fue fácil, ni muchísimo menos, no es un camino fácil. La persona que quiere cambiar su vida, la persona que quiere transformar su realidad, es un camino que tiene que ser constante, tiene que ser perseverante y no es fácil. Y fue un camino, como digo, de lágrimas. Yo siempre digo que lloré durante 10 años lágrimas de sangre. Tuve valentía y muchísimo autoconocimiento, que es el que hoy intento transmitir a todas vosotras, a muchísimas mujeres, también hombres, ciertamente muchas veces me preguntan, ¿solo mujeres? Mujeres porque yo soy mujer y fue mi experiencia personal, pero realmente cualquier persona puede sentirse siempre así. Es un camino que me llevó para reencontrarme con mi verdadero ser, o sea, ser yo auténtica, ser exclusivamente, como se dice, real, y a redescubrir el poder que siempre había estado dentro de mí. Igual que todas vosotras, siempre tenéis vuestro poder interno, siempre. O sea, nacemos con un poder personal innato. Pero a lo largo de nuestra vida, por circunstancias, lo que decimos por contexto social, por familiar, por patrones, por todo lo que mis compañeras han ido también mencionando, nos vamos olvidando y lo vamos dejando ahí. Sí, ¿puedo ampliar un poquito la imagen? Vale, gracias. Entonces, lo que iba comentando, hoy, ¿vale? Me he convertido en una guía para otras mujeres que sienten que han perdido, pues, el rumbo. Y como mentora transformacional, mi misión es ayudarla a reconectar con su esencia y a construir una vida que refleje los sueños y deseos más profundos que cuando éramos niñas siempre habíamos deseado. A través de mi experiencia, de mi libro, Ser exclusivamente real, mi empatía en el sentido de decir que, como dicen también, estoy en los zapatos, ¿vale? De esas personas, o sea, he experimentado todo, como decía también mi compañera, la persona que muestra y ya ha experimentado es la que mejor te puede llevar por ese camino, porque es cuando realmente esa empatía sale desde el alma y es real. Y entonces no solo comparto lo que son las herramientas en mi libro, que hay también muchísimas herramientas, sino ejercicios también y prácticos, y la esperanza de que es posible volver a empezar y florecer. Yo pensaba que jamás, jamás iba a volver a sonreír, jamás iba a tener ilusión por hacer algo en mi vida y lo he conseguido. Entonces, por eso, si hay algo que sé con certeza, que es lo que digo, es que cada mujer tiene dentro de sí una fuerza capaz de transformar cualquier dolor en propósito. Todas las que estamos aquí hemos conseguido eso. De cualquier manera, nuestro dolor haya sido de una forma o de otra, y no solo un dolor, quizás muchísimos dolores, lo hemos llevado a transformar en un propósito que hoy en día es nuestra misión de vida para llegar a todas esas personas que están perdidas, que piden ayuda a gritos, que no saben cómo encaminar su vida. Y nosotras, pues por eso mismo, por nuestra experiencia personal, ¿no? Que hemos transitado, podemos dar herramientas y el paso a paso, llevarlas de la mano y que puedan conseguir ese beneficio, que es importantísimo, la verdad. Vale, pues pasamos. Gracias. ¿Para quién es este libro? Pues mi libro es para mujeres que han perdido su bienestar físico, mental y emocional, como fue mi caso, ¿vale? Puede ser persona pues con un muy drástico como yo fui. Mujeres que sienten un vacío interno
y saben que hay algo más para ellas, mujeres que quieren cambiar su historia, pero necesitan guía, como decía, y motivación, y personas que buscan inspiración y herramientas para reconstruirse. ¿Vale? Pasamos. ¿Quién soy yo para contaros todo esto? Pues soy una persona, como decía, que tiene una experiencia dura en la vida durante 10 largos años, ahora os contaré un poquito. Mi misión sea ciertamente enseñar a encontrar fácilmente el origen de la insatisfacción y resolverla desde la raíz. Es la única forma donde no se te pueden llegar a repetir los mismos patrones, ¿vale? Porque a veces nos encontramos como que tenemos mejoría, hacemos muchísimas terapias, es cierto que todo aporta, todo ayuda, pero siempre nos volvemos a encontrar en el mismo, es como un bucle, o sea, creemos que estamos bien, pero luego realmente no nos sentimos bien por dentro. Entonces, si no actuamos desde la raíz, no podremos solucionar el problema. Yo me encontré muchísimos años ahí y hasta que pude encontrar la solución. ¿Qué ocurre? Que con esto se solucionan prácticamente todas las áreas de tu vida, en nivel de relaciones, en nivel de salud, en nivel de incluso de financiero, o sea, en toda la área, eso ya te permite mejorarlo todo. Mi objetivo es que os llevéis valor real y una chispita de transformación. Soy creadora del método Recupera tu vida, mentora que transforma vidas. Es cierto que ya tengo personas que han transformado su vida y están muy contentas. No todo el mundo está dispuesto a hacerlo, tengo que decirlo, es un trabajo muy difícil, un trabajo duro. Se tocan raíces intensas, recuerdos, como dicen, volvemos a recordar cosas que no son nada agradables. Hay que trabajarlas, hay que verlas y para poder transformarla. Y todo el mundo no está dispuesto. Y nada, pues uno un poquito lo que es neurociencia, en el sentido de que pues la psicología, todo lo que yo he ido obteniendo de conocimiento a lo largo de estos 10 años que me he ido formando. ¿Cómo lo he conseguido? Lo he conseguido en el sentido de que quería salir de donde estaba. Entonces no me quedaba otra que buscar de qué manera hacerlo. Es lo que decía, muchísimas terapias, muchísimas cosas que me han servido, pero no me llegaban a dar de verdad el resultado duradero que yo quería en el tiempo, que ahora sí lo he conseguido. Pero sí me han dado una sabiduría, o sea, un conocimiento, un autoconocerme a mí misma, que ha sido importantísimo, porque si no, no hubiera estado ahora mismo aquí. Y conecta con tu verdadero ser. Si quiero que me permitáis en este trocito de quién soy yo, ¿vale? Contaros realmente cómo me perdí yo en los roles de mamá, de esposa, de profesional, ¿vale? Un poquito, como también habían comentado antes mis compañeras, y cómo llegué a tocar fondo, para que hagáis un poquito la idea, ¿vale? A ver, yo recuerdo exactamente el día que yo fui con mi marido, voy a contarlo porque es verdad que es como una historia. Yo tengo una casita en el campo y fuimos al campo a echarle de comer a los animales, ¿no? Entonces en ese día, pues como íbamos solo para un momento, entró él solo, yo me quedé en el coche. En ese momento yo estaba totalmente destrozada. O sea, yo ya llevaba 10 años haciendo muchísimas cosas, pero nunca jamás en la vida encontraba de verdad ese bienestar interno de sentirme bien conmigo misma. Me sentía vacía, no sé, era una sensación muy desagradable, ¿no? Entonces, en ese momento, yo lo que sí me di cuenta, o sea, yo vi el reflejo, estaba en el coche y vi el reflejo en la ventana de qué había sido de mi vida, o sea, qué hacía yo ahí, quién era yo, qué había pasado conmigo. No era, era la mamá, la esposa, la hija, todo lo que los demás querían, pero realmente yo decía, ¿qué he hecho con mi vida? ¿Cómo yo, con todo lo que había conseguido, había llegado a ese punto de estar al borde del precipicio? O sea, me encontraba en esa manera, en ese sitio. O sea, yo no me lo podía creer porque yo era una persona muy trabajadora, como se suele decir, muy perfeccionista, que eso también me produjo muchísimo destrozarme la vida. Pero es cierto que yo decía, con todo lo que había conseguido en mi vida, ¿cómo he llegado yo a este punto de caer aquí
Aquí, o sea, con esa personalidad fuerte, ¿no?, que yo tenía, con que podía con todo, era un todoterreno, un 4x4, una mujer 3 en 1, o sea, me comía el mundo totalmente, me lo devoraba, era capaz de hacerlo todo, autosuficiente, muy dadora, pero sí es cierto, yo decía: "¿Cómo he podido llegar a este punto?", ¿no?, a destrozarme la vida. Y no solo eso, sino a destrozarme el sentimiento de destrozarme el alma. Ahí es cuando yo me di cuenta que tenía que hacer algo. Durante muchos años, en esos roles yo había entregado todo a mi familia, o sea, a mi familia, a los demás, mi tiempo, mi energía, mis sueños. Me dediqué a ser eso, lo que había comentado, esa mujer perfecta, ¿no?, para todo, y entonces me olvidé de mí. Dejé de escuchar mis propias necesidades, de hacer lo que me hacía feliz, de hacer lo que realmente me gustaba. Siempre ponía a los demás por delante de mí, a preguntarme qué es lo que realmente quería yo en mi vida. O sea, yo era una mujer que tenía una expectativa de la vida, o sea, yo me quería todo y me encontré en que no tenía nada, inclusive lo perdí, eso, la salud y todo. ¿Qué ocurre? Pues que ahí fue cuando toqué fondo, ahí me di cuenta. Cuando realmente yo había construido una vida, em, referente a todo el mundo, todos tenían su espacio menos yo. Yo no tenía mi propio espacio. Estaba agotada, estaba desmotivada, frustrada, rabia, ira, enfado, desánimo, me sentía vacía. O sea, yo creía que lo había cumplido todo, las expectativas que nos ponemos, ¿no? O sea, los estándares que la sociedad, entre comillas, nos impone de tener que estudiar, tener una carrera, un trabajo, casarte, tu casa, o sea, lo normal, se supone. Pero realmente por dentro estaba vacía, estaba vacía. ¿Todo eso qué pasa? Pues que llegó realmente a destrozarme la vida, a destrozarme porque me autoexigía demasiado. Y no solo por mí, sino por la expectativa de los demás. Eso fue lo que más me llegó. Sí es cierto que cuando toqué fondo me di cuenta de que mi hijo no necesitaban una mamá destrozada, sino una mamá feliz. Y yo tenía que estar bien conmigo misma. En ese momento encontré a una muchacha en redes sociales que fue la que también hizo un poco clic en mi cabeza, porque me voló la cabeza literalmente, cuando yo escuché que decía una frase que decía: "Acaba con tu sufrimiento de una vez por todas". O sea, yo en el momento que me encontraba, en esos 10 años de destrozarme la vida, literalmente, o sea, yo no me podía ni mover, yo tenían que bajarme la escalera de mi casa a cuestas, o sea, andar 10 metros era un suplicio porque me costaba respirar, tenía una fatiga crónica tremendísima, o sea, unos problemas de salud que yo, entre comillas, me había generado, ¿vale? También hoy en día me di cuenta de por no expresar mis emociones, había somatizado muchísimas enfermedades. Ese fue también uno de mis problemas mayores. Y claro, entonces ahí yo dije: "Pues mira, voy a jugar en mi última baza, no tengo nada que perder, ya lo había perdido todo, o sea, absolutamente todo". Y aposté, pues, por eso, aposté por mí y porque realmente, como decían también mis compañeras, ya había pensado en varias ocasiones también, que para estar así prefería no estar en esta vida. O sea, es difícil, es duro decir todo esto, pero es cierto y es sentirlo. O sea, no merece la pena. ¿Qué ocurre? Pues que en ese momento decidí recuperar mi identidad, mi vida, que por eso mi programa se llama Recupera tu vida, y mi autenticidad, ¿vale? Ser exclusivamente real, o sea, ser yo de verdad, no ser lo que los demás querían de mí y dar todo. Era una persona muy dadora, supongo que muchas de aquí, yo conozco muchísimas personas que se identifican con eso, con darlo todo a todo el mundo, que luego nos quejamos, que luego es otro tema muy, muy para trabajar, y echamos la culpa fuera porque decimos: "Damos de todo y no recibimos lo mismo", o sea, siempre dando. Y ahí fue, pues, cuando eso, pues, cuando yo me di cuenta y claro, yo sabía que yo había nacido para algo más. Yo dije: "O sea, ¿cómo puede ser posible que todo lo que he trabajado en mi vida, he perdido 10 años esta salud y aquí se termina todo?". No me lo puedo creer, no. Yo desde pequeña siempre tenía en mi mente que había nacido para algo grande, grande en el sentido de aportar a este mundo algo bonito. A mí me encantaba la idea de hacer un mundo bonito. Mi esencia, mi misión siempre he sentido que ha sido
ayudar a todo el mundo. Yo, de hecho, era profesora de educación especial con niños con problemas, era mi pasión, pero claro, debido a mi enfermedad y a mis cosas, ¿no? Pues tuve que cambiar. Y es como digo, siempre el ayudar, el aportar, el dar valor, el llevar a la gente de la mano. Personas que me llaman, que te dicen que siempre tienen una respuesta, una actitud positiva. O sea, yo decía, ¿cómo se puede acabar aquí mi vida? Imposible. Y nada, pues decidí apostar por mí y eso. Y entonces os quiero decir que nunca es tarde para recuperar vuestra vida, para tener ilusión. Como yo decía, jamás pensaba que iba a volver a sonreír después de llorar 10 años de lágrimas, de sangre, de tener ilusión y encontrar un propósito y estoy aquí. O sea, que es posible y es real, ¿vale? Pues pasamos. Como decía, recupera tu vida, que es mi programa, ¿vale? Pero me voy a centrar en la esencia de lo que es mi libro, Ser exclusivamente real, donde yo ahí explico, son más pasos, son 8, ¿vale? 8 títulos lo que tengo, porque realmente luego lo transformo en mi método, que es el que también uso. Pero siempre, la base son 3 pilares para crear tu nueva realidad, que es la que yo quería, crear una nueva realidad. Y ahora después lo diré un poquito más adelante cuáles son los 3 pilares. Aquí lo que quiero es que comprendas cómo crear la realidad de vida, ¿vale? Que siempre has deseado, superando esos miedos, porque el miedo es un tema también muy importante a tratar. Tengo también un capítulo dedicado a lo que es el miedo, dedicado a la culpa, dedicado al perdón. Tengo que decir que las 2 cosas peores que llevé en mi vida fue la culpa, el sentimiento de culpa por mi hijo, por diferentes cosas que también más adelante comentaré, y el perdón, el perdonar. El perdonar de que crees que todo el mundo te hace daño a ti. Y tú no te perdonas por permitir ciertas cosas que, claro, en ese momento no sabes, pero que realmente te hacen muchísimo daño. Superar los miedos, o sea, el miedo es tremendísimo, ¿vale? Y también daré ahora unas pinceladas más adelante. Y las creencias, como decía, las creencias limitantes que hasta ahora te han impedido avanzar. O sea, te mantienen anclada en un estancamiento que no te dejan ver más allá. O sea, es como digo yo, como los burros, que no tienen más dirección, que solo ve hacia adelante y se acabó. Pero no es así. La vida, la verdad que no es así. Vale, pues pasamos un poquito. Bueno, pues vamos a empezar con el pilar número 1, ¿vale? Que es la desconexión y el despertar. ¿Cómo identificamos que estamos perdidas en nuestra propia vida? O sea, perdidas, lo que me refería antes, que nos perdemos por enfocarnos en las necesidades de los demás y olvidarnos de nosotras mismas, en complacer a los demás, en que los demás nos enfaden, en dejar tus deseos, en todo ese tipo de cosas, te va desconectando de ti misma y te va olvidando de ti, ¿vale? ¿Qué pasa? Que entramos, como decían también antes, mencionaban, en el sentimiento, dijéramos, de lo que es víctima, el victimismo. Entonces, puedes ver tu vida desde ser víctima o desde ser creadora. Creadora es ser responsable con tu vida, ¿vale? Si somos víctimas, siempre vamos a tener un verdugo que nos esté destrozando en cualquier área, ¿vale? Porque le estamos dando nosotros ese permiso. ¿Qué ocurre? Que cuando estamos en víctima, todo lo vemos negro, o sea, tu cabeza no para, no descansa, tenemos el constante rumiar, sacrificas tu bienestar por cumplir el deseo de los demás, te levantas cansada, te acuestas frustrada, el ciclo se repite una y otra vez, como si no tuviera salida. Crees que estás bien, pero al final nunca te encuentras bien. Por eso muchas veces cuando yo le pregunto a mis mujeres, ¿no? Y le digo, ¿cómo estás? Bueno, bien, vamos tirando. Sí, o sea, eso no es estar bien. Sinceramente, no es estar bien. Cuando una persona está bien, yo me preguntan ahora y yo digo, ¿cómo estás? Estupendamente. O sea, el sentimiento mío interno, que es muy difícil llegar a ese sentimiento interno, la verdad tengo que decirlo, y expresarlo tal cual, es complicado. Pero el sentirlo no es decirlo. O sea, con la boca chica, como digo yo, es sentirlo de verdad.
Pues, ¿qué ocurre? Pues eso, que es diferente verlo como víctima, ¿vale? Porque todos hemos pasado por circunstancias muy desagradables, muchísimas, o sea, tenemos problemas todo el mundo y seguimos teniéndolos, como decían también. No porque esto se haga ya se ha terminado todo, no, no. Lo que pasa es que los desafíos, que se te presentan en la vida, pues los puedes tomar de 2 vertientes diferentes. Y yo antes era muy de víctima, muy, o sea, horriblemente. Y también por eso me llevo fatal. Y no sabía encima gestionarme emociones, pues ya, apaga y vámonos. Entonces, ¿qué ocurre? Que siempre tienes el poder de elegir. La otra parte, pues sería el creador, ¿vale? Crear la vida que tú quieres desde otro punto de vista, desde otra mirada, desde otra percepción. Cuando tú lo ves de forma creadora, porque es también muy diferente hacer las cosas desde la fuerza que desde el poder, porque yo antes era todo desde la fuerza, desde el esfuerzo, ¿vale? Que luego no era agradable. Y encima los resultados, sí he tenido muchas victorias en mi vida, es verdad que he conseguido muchísimas cosas, estoy contenta en cierto modo, pero no era lo que realmente quería. Y hacerlo desde el poder es como que tienes otro conocimiento interno tuyo dentro, que es muchísimo más beneficioso y satisfactorio y te lleva a un camino muchísimo mejor. Las cosas son totalmente diferentes. Y la forma de enfrentar y afrontar la vida también es totalmente diferente. Pues es lo que ocurre, tienes que elegir entre víctima o entre ser creadora, ¿vale? Y elegir la vida que tú quieres crear. Sí es cierto que aquí los problemas, como dicen, aquí yo lo que te enfoca es lo que tú puedes crear. Os voy a poner un ejemplo y ahora explico. Vosotros, si os quiero decir, por ejemplo, luego que voy a pedir un ejercicio, luego cuando terminéis de aquí, ¿cuántas veces habéis sentido la sensación de que cuando una persona se ha quedado una mamá embarazada, da la casualidad, entre comillas, que no existen las casualidades, son causalidades, de ver muchísimas personas, mujeres embarazadas? ¿Quién quiere comprarse un coche de tal marca y coincide de que por la calle ve ese tipo de coche? ¿Vale? O sea, ¿qué ocurre? Que eso es el sistema reticular que se llama SAR, ¿vale? Ascendente, que lo tenemos aquí detrás, y es como que cuando uno pone el foco en algo que quiere o que desea, lo ve más a menudo, lo crea, lo visualiza. De esta manera, yo el ejercicio que os voy a pedir, terminamos de aquí, mañana, en estos días sucesivos, cuando vayáis por la calle, vayáis buscando un coche amarillo, ¿vale? Y aparecerán con el tiempo muchísimos coches amarillos, os lo aseguro. ¿Qué ocurre? Porque estáis poniendo foco en algo que ya tenéis en vuestra mente. Y en el momento que vosotros lo decís, es incluso de forma inconsciente. Ya no muchas veces consciente, sino que como tú ya lo tienes ahí, lo vas grabando en tu mente, que querías buscar un coche amarillo, al final cada vez, escucha, un coche amarillo, y lo iráis viendo más a menudo, ¿vale? Eso quiere llevar al camino y deciros de que donde pones el foco y la intención se manifiesta. Por eso somos creadores de nuestra propia vida, de nuestra propia realidad. Igual que si hemos creado la vida que antes hemos tenido, con ese sufrimiento, con ese dolor, con ese lo que hayamos tenido, podemos crear la vida que ahora queramos. O sea, lo mismo. Solamente tienes que decidir si vas hacia un lado o si vas hacia el otro lado, ¿vale? Para cambiar las cosas, pues a veces hay que tomar decisiones muy importantes, importantísimas, difíciles. Pero también tengo que decir que cuando yo he tomado ese tipo de decisiones, siempre me ha llevado a un lugar mejor, muchísimo mejor. Porque haberme mantenido aguantando, soportando cosas que no quería, que no me gustaban, solamente por complacer a los demás o por me mantenían en un estado, pues eso, de insatisfacción total, o sea, total.
Y lo que yo atraía, como también decía mis compañeras, energía, porque somos energía, siempre trae lo mismo. Me dice, ¿cómo me puede ocurrir estas cosas? ¿Cómo se...? Pues por eso mismo. Porque lo que tú das es lo que al final recibes. Y el equilibrio entre dar y recibir también es importantísimo. Yo solo daba y no sabía recibir. Y claro que recibía, pues nada. Como no sabía recibir, pues no recibía nada. Así que es cierto que es muy, muy, muy importante. Pero el ejercicio sí os lo aconsejo. De nada sirve que nos centremos en lo que nos ocurre, pero sí enfocarnos, por eso es el foco, en lo que decidimos hacer con ello, ¿vale? En buscar la solución. Tu dolor está ahí, día tras día, sigue ahí tu dolor. Pero ¿alguna vez te has preguntado para qué puede servir ese dolor? Porque ese dolor al final tiene un sentido. Yo me tiré añísimos con ese dolor y solo era queja, enfado, rabia. Yo decía, y queja y queja, pero ¿para qué? Cuando yo me di cuenta realmente que ese dolor era para hacerme salir de donde estaba y que ya era hora de ocuparme de mí misma, por esa insatisfacción que yo sentía. O sea, que es importante. Quiero decir también unas cositas, ¿vale? Y unas pinceladitas, que esto yo creo que también es muy importante, de cómo saber si has dejado de ser tú misma. No sé si alguna vez os lo habéis preguntado. ¿Cómo sé que he dejado de ser yo misma? Porque es muy difícil, porque muchas veces nos preguntamos, ¿y quién soy yo? Como yo decía antes, ¿quién soy yo? Ya no sé quién soy. Soy lo que los demás quieren que sea, pero no soy yo. Vale, pues os voy a decir unas señales, ¿vale? De cómo habéis desconectado de vuestra identidad, de tu propio ser, que ese es mi libro, que te desprendes de tu propio ser. La primera señal es que vives en piloto automático, que eso lo conocemos todos, que todo lo que haces por inercia. O sea, todos los días parecen iguales, te levantas de la misma manera, cuidar a los demás, hacer tu trabajo, vuelve a casa, o sea, somos un robot, prácticamente somos un robot. No nos paramos a apreciar las cosas que realmente tenemos y las que realmente tienen valor, que es lo más importante, o sea, los pequeños momentitos, como yo le digo, ¿vale? La segunda señal es que has olvidado tus sueños y tus deseos personales. Eso que de pequeñita había soñado y se metió en un cajoncito y como que ya ahí se quedó. Porque como siempre nos preocupamos de cumplir los sueños de los demás, de darle esa alegría a los demás, nosotros al final vamos dejándonos y no lo hacemos. O sea que y cuando llegamos a una cierta edad decimos, como que ya eso no va conmigo. Ese sueño que yo, eso ya es de loco. ¿Cómo voy a hacer yo eso con la edad que tengo? ¿Qué van a pensar mis hijos? ¿Qué van a pensar la gente? ¿No? Como diciendo, no. El tercero es que te sientes un vacío constante, que es lo que a mí me ocurría. Por muchas cosas que tú llenes, que tú hagas, por muchos viajes, tú puedes estar, como digo yo, en la China, en las Islas Maldivas, o sea, puedes hacer, pero realmente te sientes vacía. ¿Pero por qué? Porque tú no tienes un trabajo interno hecho, no nos enseñan, y no te sientes bien por dentro, por ese vacío. Entonces, incluso en momentos que tú, con tu familia, con tus seres queridos, muchas veces quieres disfrutar, hay veces que no, que llegas a casa y cuando has terminado de ese evento que ha sido maravilloso, no siempre, por supuesto que se disfruta, pero hay momentos que dices, tengo la sensación de que no lo he disfrutado como tenía que haberlo disfrutado. Eso también queda, ¿vale? Otro es que te sientes culpable por pensar en ti misma. Madre mía, que yo me lo doy. ¿Cómo voy a hacer yo eso por mí? ¿Cómo me voy a permitir yo comprarme eso? ¿Cómo me voy yo a permitir darme ese gusto? ¿Cómo que, y no se lo voy a dar a mi hijo, por ejemplo, ¿no? Es como esa sensación de que te sientes egoísta porque te estás permitiendo un pequeño placer de lo que tú realmente tienes que darte. O sea, yo cuando llegué a ese punto, la verdad que fue increíble. ¿Vale? Prefieres sacrificarte por los demás antes que por ti misma. Eso sí, yo por lo menos. Ya no sé si alguna se sentirá identificada.
Otro, el quinto, es que te has convertido en la versión que todos esperan que seas, ¿vale? Que es lo que antes mencionábamos. Otro, el 6, es que has perdido el interés en cosas que antes te apasionaban, y eso es muy importante, ¿eh? Una persona que no se levanta con ilusión en su día a día, la persona que está en un trabajo que realmente no le gusta, que no quiere, mm, por aguantar, porque creemos que no hay nada más. Hoy en día podemos, y más con las redes sociales, o sea, yo era antirredes, yo como digo, yo era -15. Y aquí Evelyn, Jackie, saben perfectamente mis retos con las tecnologías. Pero como dicen, las tecnologías son mi amiga y voy aprendiendo. Pero sí es cierto que eso, que te vas conformando y no somos capaces de ver un poquito más allá. Y yo ahora soy emprendedora, mentora, o sea, soy cosas que jamás pensaba. Por eso, porque tenemos creencias limitantes y decimos como que yo no puedo hacer eso. No, no. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando pierdes el interés, sientes que ya no tienes tiempo, que ya no tienes energía, que ya no tienes ganas, o sea, y te quedas en la zona comodita. Como diciendo, bueno, me conformo con esto, con este trabajo, aunque no me guste, aunque no, y ahí siempre nos quedamos. Otra señal es que te sientes invisible e incomprendida. Es como decía, o sea, somos de las que damos de todo, por todo, pero luego no recibimos nada, con lo que yo hago por todo el mundo, y nadie hace nada por mí. ¿Cuántas veces hemos dicho eso? Yo muchísimas, miles. Me sentía así, como invisible, como diciendo, bueno, ¿y todo lo que yo hago por los demás? Yo también me merezco algo. Aquí, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que pasa? ¿No? Otra señal es que estás constantemente agotada emocionalmente. Y ya no es solo el cansancio físico, sino mental, emocional, ¿vale? Que te lleva a tener eso, una vida que no te pertenece. Yo era ese mi sentimiento también. Esa tristeza, esa frustración, esa ansiedad, ¿no? Que te provoca. Otra, que es la número 9, te comparas con otras mujeres y sientes que has fallado. Hay muchas veces que sí es cierto que vemos mujeres más empoderadas, como que tienen la vida más resuelta, ¿no? Como esas personas que la ves con una posición alta y dices, ¿cómo esas personas pueden conseguir esa vida y yo no? ¿Vale? Es como que la comparación es horrible. Es horrible, porque todas tenemos siempre nuestro poder personal. Lo que pasa es que no nos atrevemos muchas veces, por lo que las circunstancias, a realmente demostrarlo y desarrollarlo, ¿vale? Y otra, la 10, es que sientes miedo a hacer cambios. Esa es la que cuesta muchísimo. El atreverse de verdad a hacer esos cambios, porque hay que tomar decisiones, lo primero, y lo segundo, hacerlas, tomar acción. No solo decidir, porque cuando decidimos voy a hacer, voy a hacer, voy a hacer, pero hay que hacerlo de verdad, hay que tomar acción. Y es lo que decía antes, que las decisiones más difíciles y las acciones son las que realmente te producen ese cambio que te llevan a un bienestar mejor. Pero nos da miedo, nos da miedo. Entonces, por lo que decía, trabajo también muchísimo lo que es el miedo, porque el miedo es innato, o sea, el miedo desde nuestros antepasados es una alerta. Si no existiera el miedo, estaríamos muertos muchísimo, porque es una esencia de la vida. No va a desaparecer jamás, por más que queramos, el miedo. Entonces, la única forma que es para remediar eso es traspasarlo, traspasar ese miedo. Es la única forma, no queda otra, con sus pros, con sus contras. Pero yo también en esto me enseñaron una lección muy importante, que cuando yo me enfrentaba a retos o desafíos en mi vida, toma de decisiones que tiene que hacer, una de las preguntas que se me quedaron muy grabadas, y son las que también le digo mucho a mis mujeres, son, la primera es, cuando tienes miedo, ¿qué es lo peor que te puede llegar a pasar? ¿Vale? Que escribas, porque sí es cierto que yo lo hago mucho también todo a través de la transcripción. Como yo digo, siempre tengo un ser superior y mi libro lo hice así, por eso lo escribí también tan rápido, aparte de que lo tenía todo dentro de mí, es como que algo me iba dirigiendo. Y todo lo que pasa a través de mi mano y se expresa en una hoja, en un papel, es cierto que se transcribe de otra forma diferente. No solo queda en un conocimiento, ni en un pensamiento, ni en la conciencia, sino que se transcribe y sale.
Entonces, claro, esa es la pregunta. ¿Qué es lo peor que me puede pasar? Pero cuando a mí me dijeron la siguiente pregunta, aparte de que me ayudaba muchísimo más, para mí era muchísimo más potente. ¿Y qué es lo mejor que te puede llegar a pasar cuando traspases ese miedo? ¿Es para tanto lo que habíamos puesto catastrófico? No, seguramente que no. Y os animo a que hagáis esas preguntas. Pues lo que decía del miedo. El miedo, pues eso, que es importantísimo, ¿vale? El saber traspasarlo, el aceptarlo y no nos queda otra. Sí es cierto como mis compañeras que hay ejercicios y hay un ejercicio, no me voy a detener a mucho, sí, pero sí os lo quiero contar, que hagáis 3 respiraciones profundas, ¿vale? Cuando tengáis algún pensamiento así y penséis en algo que realmente os preocupe, ¿m? Desde ese estado de serenidad que toméis después, os hacéis la pregunta también de: ¿esto que me preocupa es una amenaza real o es mi mente la que está agrandando la sensación de peligro? Porque, como se suele decir, solemos llegar a un estado de catastrofismo, y ataco ahí, de que el 99%, como dicen, no suele ocurrir nunca en la vida. Pensamos en todo lo peor que nos puede llegar a pasar y luego no se cumple. Tenemos un problema por delante y nos tiramos un mes, semanas, pensando en ese problema, en lo peor que nos puede llegar a pasar. Y cuando pasa realmente, dices: y para esto llevo yo dándole aquí vueltas a la cabeza y run, run, y run, run, y run, run, que me estoy muriendo en vida, nada más que pensando, y no ocurre nada". Pues esa es la pregunta. Así que lo más importante es que una vez que obtienes perspectiva, foco, como decía antes, ese cambio de visión, que es lo que yo quiero transmitir, dedico un tiempo a pensar en aquellas cosas que podría empezar a hacer para mejorar la situación. En vez de al contrario, vamos a pensar en mejorarla. Una de mis preguntitas siguientes, que mi libro está también lleno de muchas preguntitas, de muchas bofetadillas. ¿Por qué? Porque esas preguntas son las que de verdad te llevan a ver tu realidad. Que aquí es de lo que se trata el primer paso y el primer pilar, es que veas tu realidad. ¿Cuál es? ¿Dónde te encuentras ahora mismo? ¿Te gusta cuál es tu realidad? Te quedas perfecto, maravilloso. ¿No te gusta? ¿Quieres cambiarla? Entonces, eso es lo primero, el primer, como digo yo, el primer pilar. Darte cuenta de cuál es tu realidad, en donde te encuentres y si realmente te gusta o no te gusta. Pues sí es muy, muy también importante una pregunta que es: ¿quién era yo antes de ser esposa y madre? ¿Quién era yo? Pues ¿por qué? Porque todo eso que tú eras antes, todo eso se puede recuperar. Recupera tu vida. Lo mejor que puedes hacer es trabajar en ti, emocionalmente, tus sentimientos, la visión de la vida, qué es lo que quieres vivir, cómo crearla, cómo transformar tu realidad desde tu verdadera esencia. Mm, ¿Qué ocurre? Que, como antes decía, el ser exclusivamente real es ser auténtica. Nos ponemos tantos escudos, por complacer, no somos reales, no nos mostramos tal cual somos, como somos auténticas, por eso perdemos nuestra identidad, porque nos dejamos llevar por las decisiones de los demás y por lo que los demás quieren de nosotros, lo que esperan de nosotros. Entonces, no somos reales, entre comillas, ¿vale? Porque no nos mostramos tal cual. Y por dentro llevamos mucho interior guardado y emoción que no se expresa, emoción que se somatiza y que daña tu cuerpo físico, mental y emocional. Y yo llegué a destrozarme por eso también, ¿vale? Pues entonces conseguir la vida que quieres está a un pasito y todas podemos hacerlo. Solo es decisión, ver la realidad, decisión y acción. Os quiero decir una cita que sí tengo en mi libro, que también es poderosilla, y es: haz tu vida a tu medida. Sufrir es gratis, como decía mi compañera, y ya llevas tiempo pagando un precio muy, pero que muy alto.
Si tú eliges creer, eliges ser libre. Es importante. Parece que no, pero es muy importante. Vale, pues pasamos al pilar 2, compañero, de la presentación. Mi querida Inma. ¿Sabes que Bien. el tiempo en televisión es breve, sí? Ah, vale. Y nosotros mandando señales de humo, pero Ay, pues no la he visto, yo dije, cariño, no la he yo dije, visto. Inma no las ha visto, Inma no las ha visto, no importa, yo voy. Vamos para no dejar la idea inconclusa. Háblame Sí. rapidito. Pilar 2 y pilar 3, querida Inma. Vale, por el pilar 2, venga. Sanar y reescribir tu historia, técnicas y estrategias que comparto en mi libro, o sea, os aconsejo que compréis mi libro. Por supuesto, Ser por exclusivamente real, ahí las tenéis todas. Y la tercera, que podéis pasarla ya también, pues construir la vida alineada con tus deseos, ¿vale? Que es lo que decía, pasar de la teoría a la acción real. Y sí os voy a decir una cosita que si quiero que os llevéis de esta conferencia, ¿vale? Ya hemos recapitulado un poquito. Es que tú puedes escribir tu nueva historia, no tienes que hacerlo sola. Yo estuve ahí y salí y tú también puedes. Y el mensaje final es que el dolor que has vivido no define tu futuro. Lo que haga a partir de hoy, sí. Pero otra frasecita que tengo aquí es muy importante. Si te llevas solo una cosa de esta conferencia, que sea esta. Eres más que hija, eres más que esposa, eres más que madre, eres mujer. Y mereces volver a ti. Qué rico, qué maravilla, qué regalo tan hermoso, Inma. Somos mujeres por sobre todas las cosas, mujeres auténticas, reales, con emociones, sentimientos, y llega esta edad en que decimos y con estrías y con patitas de gallo y con canitas y somos extraordinarias y bellas en cualquier tipo de receta que nos pongamos. Así que gracias por traernos todas estas enseñanzas y reitero lo que dice, si quieren conocer más de nuestra autora bestseller Inma Gómez, pueden buscar su libro en Amazon, Ser exclusivamente real. Un Sí, libro que también es como tener a la autora allí, pero en este caso alándote las orejitas y a mí me encantó. A mí me encantó poder participar en el trabajo de revisión de ese libro porque cada vez que yo lo iba leyendo decía, ups, uy, o sea que está es cierto. súper, súper genial también la forma en que está escrito como un libro de coaching para que cada una haga su trabajo personal. Totalmente. Sí. Gracias, mi querida Inma. Vamos a pedir número 10 en el chat. Aplausos para Inma Gómez y gracias por estar hasta esta hora, pues acompañándonos y esperando tu turno de participación. Espero que sigamos teniendo muchos más espacios para que compartas tu mensaje. Gracias, Inma. Gracias a vosotras. Un besito muy grande para todas y que se den la oportunidad de crear su nueva vida a razón de cómo ellas quieran hacerlo. Así es, así es, como mejor nos venga, eso es, mujeres, siempre con responsabilidad. Brilla mi luz, mi ser, fuerza de mujer.